Las 7 propiedades de alquiler en Hawái son mías, declaró mi hermano Michael en la reunión de la herencia. Sara no recibe nada. Todos aplaudieron. Yo sonreí y me volví hacia mi padre. Papá. Realmente no lo sabes, ¿verdad? Él se quedó paralizado. Mi hermano gritó, ¿saber qué? La sala de conferencias con vista al Pacífico tenía paredes de cristal que enmarcaban un horizonte tan tranquilo que parecía casi burlón. Dentro, todo era menos que tranquilo. Las 7 propiedades de alquiler en Hawái son mías. Mi hermano Michael dijo, su voz llevando la confianza fácil de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Sara no recibe nada. Hubo un instante lo suficientemente largo para que las palabras calaran. Luego mi madre Susan comenzó a aplaudir. Mi tía Laura se unió a ella. Incluso el abogado ofreció un cortés asentimiento como si todo esto fuera perfectamente razonable. Sonreí, no porque fuera gracioso, no porque no doliera, sino porque había estado esperando este momento exacto. Giré la cabeza lentamente y miré a mi padre. Papá, realmente no lo sabes, ¿verdad? Su mano se detuvo a medio camino de su vaso. Sus ojos se dirigieron a mí, luego a Michael. La incertidumbre se infiltraba como una grieta en el cristal. La silla de Michael raspó ruidosamente contra el suelo mientras se ponía de pie. ¿Saber qué? Espetó. ¿De qué diablos estás hablando? Crucé las manos en mi regazo, tranquila, serena, exactamente como había aprendido a estar. ¿Todo? La habitación olía ligeramente a madera pulida y colonia cara. Sterling y Hal habían elegido su ubicación. Bueno, en el último piso con vista al océano, el tipo de lugar que hacía que la gente se sintiera importante solo por estar sentada en él. Michael se sentó a la cabecera de la mesa como si no solo fuera dueño de las propiedades, sino de la habitación, el edificio, quizás incluso la isla misma. Mi madre Susan se inclinó hacia él, su mano apoyada ligeramente en su brazo. Te lo has ganado, cariño. 5 años administrando todo. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Mi padre no dijo nada al principio. Nunca lo hacía. No de inmediato. Solo asintió lentamente como si se estuviera convenciendo a sí mismo. Tiene sentido. Finalmente, añadió su voz más tranquila. Lo has estado manejando todo, Michael. Sara, ella tiene su propio camino. Mi propio camino. Así es como siempre lo decían cuando querían decir menos importante. Mantuve mi expresión neutral, mi respiración uniforme. Años de entrenamiento militar habían convertido eso en algo natural. No reaccionas, observas, esperas. Michael se recostó en su silla, un tobillo cruzado sobre la rodilla, completamente a gusto. Mira, no quiero que esto sea incómodo, dijo. Aunque su tono sugería lo contrario. Es solo práctico. Yo he estado haciendo el trabajo. Conozco a los inquilinos, las propiedades, los números. ¿Sí? Se encogió de hombros, mirándome con una media sonrisa. Sin ofender, pero estás en el ejército. No tienes tiempo para administrar una cartera de bienes raíces. Unas pocas risas silenciosas rodearon la mesa. No me inmuté. En cambio, estudié a mi padre, ahora de 74 años. Su cabello más delgado, más gris de lo que recordaba de la infancia. Pero sus ojos, esos eran los mismos. Agudos para los negocios. Selectivamente ciegos cuando se trataba de sus hijos. Papá, dije de nuevo, más suave esta vez. ¿Alguna vez te habló el abuelo de las propiedades? Específicamente. Él frunció el ceño, sorprendido. Dijo que tenía un plan, que todo estaría cuidado. Una pausa. ¿Por qué? Y después de que falleció, continué, ¿alguna vez revisaste los registros del condado? Solo para confirmar la propiedad. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Más pesado, menos seguro. ¿Por qué lo haría? Dijo lentamente. Michael estaba administrando todo. ¿Exacto? Dejé que eso se asimilara por un momento.
que se asentara en las grietas que ya se estaban formando. Al otro lado de la mesa, mi tía Laura soltó una risa corta y despectiva. «Oh, por el amor de Dios, Sara. ¿A qué te refieres? Esto no es uno de tus interrogatorios militares». La paciencia de Michael se agotaba. Podía verlo en el endurecimiento de su mandíbula, en la forma en que sus dedos golpeaban el reposabrazos. No le gustaba no tener el control de la conversación. «Sí», dijo bruscamente. «Suéltalo. ¿Qué crees que sabes?» Mantuve su mirada, firme e inquebrantable. «Suficiente», dije. 5 años. Ese fue el tiempo que pasé en cenas como esta, escuchando, observando, dejándolos creer su versión de mí. La hija callada, la que eligió la disciplina sobre la ambición, el servicio sobre el éxito, la que vestía uniforme en lugar de un traje a medida. No tenía ni idea de cuánto había aprendido en esos 5 años. No solo en el ejército, aunque eso por sí solo habría sido suficiente para cambiar a cualquiera. Sino antes de eso, mucho antes de que Michael tocara un contrato de arrendamiento o pretendiera entender el flujo de caja. Cuando tenía 16 años, mi abuelo me apartó durante la cena de Acción de Gracias. La casa había estado ruidosa, Michael contando alguna historia sobre una competencia de debate, mi madre pendiente de cada palabra. Pero el abuelo George siempre había notado lo que otros pasaban por alto. «Estás observando», había dicho en voz baja, entregándome una taza de café que técnicamente no debía tomar. No hablando, observando. Ahí es donde está la información real. En ese momento no me di cuenta de lo mucho que importaría ese momento. Comenzó a invitarme los sábados por la mañana después de eso. Solo nosotros dos, sin público, sin expectativas. No me enseñaba cómo se enseña a un niño. Me hablaba como si ya fuera capaz. Tasas de capitalización, retorno de efectivo sobre efectivo, selección de inquilinos, apreciación a largo plazo versus rendimiento a corto plazo. Lo absorbí todo, no porque estuviera tratando de probar algo, sino porque tenía sentido. Se sentía bien. Michael nunca asistió a esos desayunos. Estaba ocupado o desinteresado o simplemente asumió que heredaría todo de todos modos. Y quizás esa suposición fue el mayor error que cometió. De vuelta en la sala de conferencias, el abogado, el señor Hall, se movió incómodo en su asiento. «Quizás deberíamos proceder con la documentación formal», sugirió, mirando entre nosotros. Michael lo despidió con un gesto. En un segundo. Sus ojos se fijaron de nuevo en los míos. «Estás actuando como si tuvieras una gran revelación», dijo. «No la tienes. Estas propiedades son parte del patrimonio del abuelo. Yo las he estado administrando. Todos aquí lo saben». «¿Administrando?», repetí. La palabra sabía diferente ahora. «Sí», dijo, inclinándose hacia adelante. «Administrando, dirigiéndolas, manteniéndolas rentables, algo que tú no entenderías». Casi sonrió de nuevo. En cambio, metí la mano en mi bolso lentamente, deliberadamente, sin prisa, sin dramatismo, solo con precisión. La habitación se quedó en silencio de esa manera particular que lo hace cuando la gente siente que algo está cambiando, incluso si aún no entienden qué. Mi padre miró mis manos. También Michael. Puse mi teléfono sobre la mesa y lo deslicé hacia el abogado. «Señor Hall», dije con calma. «¿Podría buscar los registros de propiedad pública de estas direcciones?». Él dudó. «Supongo que sí». «Sí, bien», respondí. «Yo las proporcionaré». Michael soltó una risa aguda. «Esto es ridículo». Quizás. O quizás era exactamente lo que se avecinaba desde hace 5 años. Me recosté en mi silla, mi postura relajada, mi pulso constante. «Adelante», dije suavemente. «Veamos quién es realmente el dueño». Al otro lado de la mesa, el rostro de mi padre se había puesto pálido. La sonrisa de Michael comenzaba a desvanecerse, y por primera vez desde que comenzó esta reunión, el equilibrio de poder en la habitación cambió silenciosamente, pero inconfundiblemente. Los dedos del abogado se cernieron sobre el teclado, inseguros, esperando que alguien, cualquiera, lo detuviera.
Nadie lo hizo. Michael se recostó de nuevo, forzando una risa que salió más débil que antes. Adelante, dijo, agitando la mano. Haz lo que quieras. Esto es un registro público. Solo probará lo que ya dije. No lo miré. Estaba observando a mi padre. No había tocado su agua. Su mirada estaba fija en la pantalla ahora. Frunció el ceño. No a la defensiva, no despectivo, solo confundido. Eso era nuevo. Y la confusión, había aprendido, era la primera grieta en la certeza. No siempre fui tan serena. Hubo un tiempo en que habría reaccionado como esperaban. A la defensiva, emocional, tratando demasiado de explicarme. Solía pensar que si decía lo correcto, les mostraba suficientes pruebas, finalmente me verían. Eso fue antes de que entendiera algo fundamental. La gente no ve lo que no quiere ver. Al crecer, Michael era el centro de gravedad en nuestra casa. 3 años mayor, ruidoso, carismático, el tipo de persona que llenaba una habitación solo con entrar en ella. Los maestros lo amaban. Los vecinos lo elogiaban. Mi madre construía conversaciones enteras a su alrededor. Michael va a hacer grandes cosas, decía en la cena, su voz cálida de orgullo. ¿Se nota? Mi padre asentía, aprobando, ya proyectando alguna versión futura de él, exitosa, respetada, llevando el nombre de la familia. Y yo era la callada, la que leía más de lo que hablaba, la que escuchaba en lugar de interrumpir, la que notaba cosas pero no siempre las decía en voz alta. Sara es reflexiva, añadía mi madre, como si estuviera buscando algo positivo que decir. Reflexiva. Sonaba bien. No lo era. Era la palabra que usabas cuando no sabías muy bien para qué servía a alguien. Cuando les dije que me alistaba, mi madre lloró. No lágrimas de orgullo, no el tipo que ves en las despedidas de aeropuerto o en las ceremonias de graduación. Estas eran diferentes. ¿Por qué te harías eso a ti misma? Preguntó, su voz tensa por la incredulidad. Entraste en buenas escuelas. Podrías tener una carrera de verdad. Una carrera de verdad. Repitió Michael desde el otro lado de la habitación, apoyado en el mostrador con esa misma media sonrisa que aún llevaba. Sí, Sara. ¿Qué vas a hacer? Marchar y recibir órdenes durante los próximos 10 años. Recuerdo estar allí de pie, mi mochila a mis pies, el peso de ella anclándome. No estoy recibiendo órdenes, dije con calma. Estoy aprendiendo a liderar. Se rió. Realmente se rió. Mi padre no. Solo sacudió la cabeza, lento y decepcionado. Estás renunciando a una oportunidad, dijo. ¿A la estabilidad? El ejército no es. No es donde construyes un futuro. Lo miré a los ojos entonces de la misma manera que lo hacía ahora, años después en esa sala de conferencias. Quizás no el tipo que tú entiendes, respondí. Ese fue el momento en que algo cambió entre nosotros. No ruidosamente, no dramáticamente, lo suficiente para que lo sintiera. Una separación silenciosa. El entrenamiento lo despojó todo. No hay lugar para suposiciones en el ejército. No hay espacio para que alguien se mueva por personalidad o reputación. O rindes o no rindes. O te ganas la confianza o no la obtienes. Fue el primer entorno donde ser callada no era una desventaja. Era una ventaja. Aprendí a leer situaciones rápidamente, a escuchar lo que no se decía, a procesar información sin reaccionar de inmediato, a mantener la calma cuando todos los demás no lo estaban. Para cuando me convertí en oficial, entendí algo que no había entendido al crecer. La fuerza no tiene por qué anunciarse. Pero incluso entonces, no entendía completamente para qué me había estado preparando mi abuelo. No hasta que vi las propiedades de cerca. Hawái no era solo una ubicación. Era una estrategia. 7 propiedades de alquiler repartidas por Oahu y Maui. No desarrollos llamativos o inversiones arriesgadas. Activos estables y bien posicionados, inquilinos a largo plazo, flujo de caja constante, gastos cuidadosamente administrados.
Todavía recuerdo la primera vez que me llevó a una de ellas, una casa modesta pero impecable en Kailua. El aire olía a sal y plumería, y el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la entrada. La mayoría de la gente ve el paraíso, dijo, abriendo la puerta. Yo veo estructura, sistemas, sostenibilidad. Dentro, todo estaba limpio, funcional, intencional. Cualquiera puede comprar una propiedad, continuó. Muy pocas personas pueden administrar una. No me simplificaba las cosas. Nos sentábamos en la mesa de la cocina durante horas repasando números, tasas de vacantes, reservas para mantenimiento, implicaciones fiscales, regulaciones locales que cambiaban según la isla, a veces incluso el vecindario. No solo estás administrando edificios, me dijo. Estás administrando riesgos. Michael nunca vio nada de eso. Para él, los bienes raíces eran un titular, una fanfarronada, un atajo al estatus. Para mi abuelo, eran disciplina. De vuelta en la sala de conferencias, el suave clic de las teclas llenó el silencio. El señor Hall se aclaró la garganta. De acuerdo, primera propiedad, dúplex frente a la playa en North Shore, transferida el 18 de febrero de 2019. Michael se inclinó ligeramente hacia adelante, la impaciencia asomando. Sí, así es. El abuelo puso todo bajo el patrimonio ese año. El abogado dudó, transferido de George Carter a. No me moví. No hablé. No era necesario. Las palabras quedaron suspendidas justo fuera de alcance. Al otro lado de la mesa, la respiración de mi padre había cambiado. Más lenta, más pesada. Continúa, dijo Michael, más agudo ahora. ¿A quién? El señor Hall se ajustó las gafas, entrecerrando los ojos ante la pantalla como si tal vez dijera algo diferente si miraba con suficiente atención. A Sarah Carter. Silencio. No el tipo que llena una habitación, el tipo que la vacía. Mi madre Susan parpadeó, su sonrisa desvaneciéndose. ¿Eso? Eso no tiene sentido. Michael se rió de nuevo, pero ya no quedaba confianza en su risa. Solo incredulidad. Es un error, dijo rápidamente. Busque la siguiente. El señor Hall asintió, desplazándose. Segunda propiedad, unidad de condominio, Maui. Misma fecha de transferencia. Mismo. Tragó saliva ligeramente. Mismo propietario. Pude sentir todas las miradas en la habitación girando hacia mí ahora. Mantuve mi mirada en mi padre. Parecía que estaba tratando de reconstruir 5 años de realidad en tiempo real. Sarah, dijo lentamente. ¿Qué es esto? Exhalé en voz baja la tensión que había mantenido durante tanto tiempo, finalmente comenzando a liberarse. No explosivamente, no emocionalmente, solo constantemente. Es un registro público, dije. Michael empujó su silla bruscamente hacia atrás, las patas raspando fuerte contra el suelo. No, no. Esto es algún tipo de error. No hay manera. He estado administrando estas propiedades durante 5 años. Lo sé, respondí. 3 palabras. Cuidadosamente elegidas. Porque esta no era la revelación. Todavía no. Esto era solo el principio. La respiración de Michael se había vuelto superficial, irregular, como si su cuerpo estuviera tratando de seguir el ritmo de una realidad que aún no había aceptado. Las he estado administrando, repitió, más fuerte esta vez, como si el volumen pudiera forzar la verdad a volver a su lugar. Cada contrato de arrendamiento, cada inquilino, cada pago. ¿Crees que no sabría si algo así pasara? Finalmente lo miré. No con ira, ni siquiera con satisfacción. Solo con claridad. Ese es exactamente el punto, dije. La habitación no se movió. Incluso el océano fuera del cristal se sentía distante ahora, como si perteneciera a un mundo diferente. El señor Hall se aclaró la garganta de nuevo, esta vez con más cuidado. Hay 6 propiedades más listadas aquí, dijo, mirando entre nosotros. Todas transferidas en la misma fecha, todas a nombre de Sarah Carter.
Mi madre Susan negó con la cabeza lentamente como si rechazarlo físicamente pudiera hacerlo desaparecer. No. No. George no habría hecho eso sin decirnos. Pero lo había hecho. Simplemente no se lo había dicho a ellos. Era febrero de 2019 cuando me llamó. Estaba destinada en Virginia en ese momento, metida hasta las rodillas en un ciclo de rotación, de esos en los que los días se difuminan y el sueño se vuelve opcional. Su voz al teléfono era firme, pero había algo debajo. ¿Urgencia quizás, o finalidad? ¿Puedes venir a Hawái esta semana?, preguntó. Con poca antelación, respondí, reorganizando mentalmente mi horario. Pero puedo hacerlo. Bien, dijo. Una pausa. Hay algunas cosas que necesitamos arreglar. No explicó por teléfono. Nunca lo hacía. La casa se sentía más pequeña cuando llegué. No físicamente, si acaso, era exactamente como la recordaba. Las mismas ventanas anchas frente al agua, los mismos suelos de madera gastados, el mismo leve olor a café y aire salado que parecía permanentemente incrustado en las paredes. Pero él se veía diferente. Más viejo, sí, eso era de esperar, pero también más agudo de una manera que no coincidía con su cuerpo, como si todo lo que importaba se hubiera condensado en algo más preciso. No perdió el tiempo. Nos sentamos en la mesa del comedor, con los documentos ya extendidos frente a él, perfectamente alineados. 7 propiedades, dijo, golpeando la pila ligeramente. Todas estabilizadas, todas rentables, todas legalmente limpias. Asentí, escaneando las primeras páginas automáticamente. Escrituras, formularios de transferencia, lenguaje legal que reconocí de inmediato. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Se inclinó ligeramente hacia atrás, estudiándome como siempre lo había hecho, no solo mirando sino evaluando. Porque te las estoy transfiriendo a ti, dijo. Así, sin más. Sin preámbulos, sin dramatismos. Las palabras aterrizaron con peso de todos modos. Miré hacia arriba, encontrando su mirada. Todas. Todas. Mi primer instinto no fue la emoción. Fue el cálculo. Abuelo, eso es. Hice una pausa, haciendo los números en mi cabeza. Esos son varios millones en activos, un flujo de caja mensual significativo, solo las implicaciones fiscales. Ya lo he tenido en cuenta, me interrumpió, no impaciente, solo eficiente. Las transferencias están estructuradas para evitar complicaciones de sucesión. Limpias, inmediatas. Miré los documentos de nuevo, más lento esta vez. Esto no es una herencia, dije en voz baja. No, respondió. Es una decisión. Debería haber preguntado por qué. En cambio, hice la pregunta que importaba más. ¿Qué hay de papá?, dije. ¿Y Michael? Fue entonces cuando su expresión cambió. No drásticamente. Solo lo suficiente. Tu padre tomó sus decisiones hace mucho tiempo, dijo. Nunca quiso la responsabilidad. Quería estabilidad, previsibilidad. No hay nada malo en eso, pero no construye nada. ¿Y Michael? Presioné. Una larga pausa. Luego exhaló lentamente como si hubiera estado conteniendo algo durante un tiempo. Le di una oportunidad a Michael hace 3 años, dijo. Le dejé que se encargara de la gestión diaria, la recaudación de alquileres, la coordinación del mantenimiento, la comunicación con los inquilinos. Eso suena a mucha confianza, dije. Era una prueba. Sentí que algo se tensaba en mi pecho. Y él tomó una carpeta separada, deslizándola por la mesa hacia mí. Ábrela. Lo hice. Extractos bancarios, registros de inquilinos, registros de pagos. A primera vista, todo parecía normal. Luego miré más de cerca. Las fechas no coincidían. Las cantidades no coincidían. Unidades marcadas como vacantes cuando el alquiler claramente había sido pagado. Se me revolvió el estómago. Estás robando pequeñas cantidades, dije.
No solo robando pequeñas cantidades, corrigió mi abuelo con calma. Desviando fondos sistemáticamente, subestimando la ocupación, cobrando a los inquilinos tarifas que no existen en sus contratos de arrendamiento y quedándose con la diferencia. ¿Pasé más páginas? Más rápido ahora. ¿Cuánto? Pregunté. Aproximadamente $120,000 en 3 años, respondió. El número se quedó allí entre nosotros, pesado e innegable. ¿Y no lo confrontaste? Pregunté, incapaz de ocultar el filo en mi voz. Quería ver si se detenía, dijo simplemente. Si reconocía lo que estaba haciendo y lo corregía. Y no lo hizo. No. El silencio se extendió por la mesa. El tipo que te obliga a sentarte con lo que tienes delante. ¿Qué quieres que haga? Pregunté finalmente. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. Quiero que asumas la propiedad, dijo. Legalmente, de inmediato. Y Michael, déjalo continuar. Fruncí el ceño. Continuar robando. Continuar revelando quién es, dijo. Mantuve su mirada, buscando vacilación. No había ninguna. Eso es un riesgo, dije. Sí, asintió. Pero es controlado. Tendrás la propiedad total, protección legal total. Cada dólar que toque será rastreable. ¿Quieres que lo documente? Dije. Quiero que lo entiendas, corrigió. Completamente. Firmamos los documentos esa semana. Cada firma deliberada, cada página notariada, archivada, registrada. Al final, la propiedad de las 7 propiedades había pasado completamente de George Carter. A mí, Sarah Carter, legalmente vinculante, registro público, invisible para todos los que nunca se molestaron en mirar. Falleció 4 meses después. En paz, dijeron. En el funeral, Michael se puso al frente, hablando con confianza sobre el legado, sobre la responsabilidad, sobre continuar lo que su abuelo había construido. Me enseñó todo lo que sé sobre negocios, le dijo a la multitud. Yo me quedé atrás, escuchando. No lo había hecho. No realmente. De vuelta en la sala de conferencias 5 años después, Michael parecía que estaba tratando de respirar bajo el agua. Esto no es real, dijo, sacudiendo la cabeza. No hay forma de que lo hubiera sabido. Lo habrías sabido, repetí en voz baja, si alguna vez hubieras revisado. Los ojos de mi padre se movieron entre nosotros, algo desmoronándose detrás de ellos. ¿Has sido dueña de estas todo este tiempo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Desde febrero de 2019, dije. 5 años, murmuró. 5 años de suposiciones. 5 años de certeza construida sobre nada. Michael golpeó la mano sobre la mesa. Esto es fraude, espetó. No puedes simplemente. Esto tiene que ser algún tipo de trampa. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Una trampa? Repetí. Su voz se elevó, la desesperación asomando ahora. Sí, ¿tú qué? ¿Engañaste al abuelo para que firmara algo o lo falsificaste? No hay forma de que me excluyera así. El señor Hall se movió incómodo. Los documentos parecen haber sido debidamente ejecutados, dijo con cuidado. ¿Archivados en el condado? Notariados. No hay indicios de... Cállate, espetó Michael. La habitación se quedó inmóvil. Lo observé por un momento. Realmente lo observé. Y por primera vez, no vi al niño de oro. Vi exactamente lo que mi abuelo había visto. Michael, dije, mi voz tranquila, casi suave. Me miró, con los ojos agudos, a la defensiva. Sí, continué. Has estado administrando estas propiedades durante 5 años. Una pausa. Y por eso mismo necesitamos hablar de lo que has estado haciendo con ellas. Los ojos de Michael se entrecerraron instintivamente a la defensiva, pero ahora había algo más debajo. Cálculo. Estaba tratando de adelantarse a algo que aún no entendía completamente. He estado haciendo mi trabajo, dijo,
forzando la firmeza de nuevo en su voz, manteniendo todo en funcionamiento, mejorando el valor. Así es como se ve la administración. Asentí una vez. ¿Es así? El abogado no se movió. Mi madre no habló. Incluso mi tía, que siempre tenía algo agudo que decir, se mantuvo en silencio, porque algo en mi tono había cambiado. No más fuerte, no más áspero, solo definitivo. Metí la mano en mi bolso de nuevo, más despacio esta vez, y saqué una delgada carpeta negra. No gruesa, no dramática, solo precisa. La puse sobre la mesa y la deslicé hacia el señor Hall. Esto, dije, es una auditoría forense de las 7 propiedades durante los últimos 5 años. Michael soltó una risa corta e incrédula. ¿Una qué? Una reconstrucción financiera completa, continué, ignorándolo. Cada pago de alquiler, cada informe de gastos, cada registro de inquilinos, cotejado con depósitos bancarios, contratos de arrendamiento y registros de mantenimiento. El señor Hall dudó antes de abrirla como si ya presintiera que no le gustaría lo que vería. ¿Contrataste a alguien para hacer esto? Preguntó. Sí. ¿Cuándo? Hace 3 años, dije. La sonrisa de Michael vaciló. Adelante, dije en voz baja. Lee el resumen. Las páginas pasaron suavemente en el silencio. El señor Hall se ajustó las gafas de nuevo, su expresión tensándose mientras escaneaba. Unidad 3, Kailua, leyó lentamente. Marzo de 2020, alquiler cobrado $2,100. Reportada como vacante. Una pausa. Miró hacia arriba. Michael, continué. Abril de 2020. Continuó, su voz más cuidadosa ahora. La misma unidad, el mismo inquilino, la misma discrepancia. La mano de mi madre Susan se movió de la mesa a su pecho. Eso no debe haber una explicación, dijo rápidamente, su voz delgada. La hay, respondí. El señor Hall pasó otra página. Unidad de condominio, Maui. Múltiples casos de cargos por mora a inquilinos no especificados en el contrato de arrendamiento. Fondos no contabilizados en los informes oficiales. Michael se echó hacia atrás de la mesa de nuevo, sacudiendo la cabeza. Esto es selectivo. Estás eligiendo números a dedo. ¿Lo estoy? Pregunté. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. 17 casos separados solo en esa unidad, dije. Durante 2 años. Él no respondió. La habitación se sentía más pequeña ahora. El océano afuera aún movía olas en patrones lentos y constantes, completamente indiferente a lo que sucedía dentro. Discrepancia total, dijo el señor Hall con cuidado, pasando a la última página, durante un periodo de 5 años. Se detuvo. Pude ver la vacilación. Dilo, dije. Él tragó saliva. $186,340. El número no hizo eco. No era necesario. Simplemente se quedó ahí. Michael se rió de nuevo. Pero esta vez, se rompió a mitad. Eso es una locura, dijo rápidamente. Eso no es real. ¿Me estás diciendo que de alguna manera, qué? Robé casi $200,000 y nadie se dio cuenta. Yo me di cuenta, dije. Silencio. Me miró, luego realmente me miró como si estuviera tratando de reconciliar a la persona frente a él con la versión que había tenido en su cabeza durante años. Eso no es. Comenzó, luego se detuvo. No dijiste nada. No, asentí. No lo hice. ¿Por qué? Espetó. Si pensaste que algo andaba mal, ¿por qué no dijiste nada? Mantuve su mirada. Porque quería ver hasta dónde llegarías. La silla de mi padre crujió ligeramente mientras se movía. Sara, dijo, su voz inestable. ¿Estás diciendo? Estoy diciendo, lo interrumpí, aún tranquila, aún controlada, que durante 5 años Michael no ha estado administrando estas propiedades. Dejé que eso se asentara. Ha estado robando de ellas.
Otra pausa, luego más suave. Ha estado robándome a mí. Mi madre Susan negó con la cabeza de nuevo, con lágrimas formándose ahora. No, no, eso no es justo. Él pensó que las estaba administrando para el patrimonio. No lo sabía. No importa lo que pensara, dije. Ella se encogió. La intención importa, insistió débilmente. No de la manera en que tú piensas, respondí. Me giré ligeramente hacia ella. No con un quinés, sino con firmeza. Si tomas dinero que no es tuyo repetidamente durante años, y te esfuerzas por ocultarlo, informarlo mal, disfrazarlo, estructurarlo para que nadie se dé cuenta, eso no es confusión. Dejé que la palabra flotara. Eso es un patrón. Las manos de Michael estaban apretadas ahora, los nudillos blancos. Me tendiste una trampa, dijo, su voz baja. Casi sonreí. No, dije. Te di espacio. Sus ojos brillaron. Eso es lo mismo. No, repetí. No lo es. Me recosté en mi silla de nuevo, de la misma manera que él lo había hecho antes, pero sin la arrogancia. Solo certeza. Tuviste 5 años, continué. 5 años para detenerte, 5 años para corregirlo, 5 años para confesar. Hice una pausa lo suficientemente larga para que calara. No lo hiciste. El señor Hall cerró la carpeta lentamente, su compostura profesional resbalándose ligeramente ahora. Si este informe es preciso, dijo con cuidado. Esto constituye múltiples cargos de mala conducta financiera. Potencialmente criminal. Potencialmente, espetó Michael. El abogado no respondió. Metí la mano en mi bolso una última vez y saqué un segundo documento. Más grueso, oficial. Lo puse sobre la mesa, pero no lo deslicé hacia adelante esta vez. Todavía no. ¿Qué es eso? Preguntó mi padre, su voz apenas manteniéndose unida. Lo miré, realmente lo miré. Por primera vez desde que entré en esta habitación, no quedaba ira en mí. No había necesidad de probar nada. Solo claridad. Esto, dije, es una queja formal. Michael se quedó inmóvil. ¿Una queja? Repitió. Sí, dije, preparada para el Departamento de Aplicación de la Ley de Hawái. Las palabras no cayeron de golpe. Se desplegaron lenta, implacablemente. No hablas en serio, susurró mi madre. No la miré. Sí, lo hago. La silla de Michael golpeó hacia atrás mientras se ponía de pie de nuevo. No puedes hacer eso, dijo más alto, ahora con pánico asomando por los bordes. No puedes simplemente. Esto es familia. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? Pregunté. Su boca se abrió y luego se cerró. El dinero, dijo finalmente. Lo devolveré. Lo que sea, el doble, el triple, solo no hagas esto. Lo estudié por un momento. No con ira, con comprensión, no de él, de la situación. Esto no se trata del dinero, dije. ¿Entonces de qué se trata? Exigió. Mantuve su mirada. ¿Responsabilidad? Mi padre se puso de pie lentamente como si el peso de la habitación finalmente se hubiera vuelto demasiado para estar sentado. ¿Vas a destruir a tu hermano por esto? Preguntó, su voz quebrándose. Negué con la cabeza. No, dije en voz baja. Él ya lo hizo. La habitación no se recuperó después de eso. Hay momentos en que todo se fractura a la vez, cuando la versión de la realidad en la que la gente ha estado viviendo se derrumba tan completamente que no queda nada a lo que aferrarse. Este fue uno de esos momentos. Nadie habló por un rato. No porque no tuvieran nada que decir, sino porque no sabían por dónde empezar. Michael fue el primero en moverse. Se pasó las manos por el pelo, paseando ahora por el suelo pulido, haciendo eco cada paso demasiado fuerte. Esto es una locura, murmuró. Esto es una completa locura. Miró a mi padre. Di algo, exigió. ¿Te vas a quedar ahí parado?
Mi padre no respondió de inmediato. Estaba mirando la carpeta frente a él, la que contenía 5 años de pruebas, 5 años de silencio, 5 años de verdad que nadie se había molestado en buscar. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila de lo que jamás la había oído. ¿Tomaste el dinero?, preguntó. Simple, directo, ineludible. Michael se quedó paralizado. Eso no. Empezó, luego se detuvo. Sus ojos se dirigieron a mi madre, luego de nuevo a mi padre. No pensé. ¿Lo tomaste?, repitió mi padre. La habitación contuvo la respiración. Michael tragó saliva. Yo ajusté algunas cosas, dijo. Tarifas de gestión, gastos. No es como si yo simplemente. ¿Tomaste dinero que no era tuyo?, dijo mi padre de nuevo, cada palabra más pesada que la anterior. Esta vez, Michael no respondió. No era necesario. Mi madre Susan soltó un sonido bajo y quebrado, cubriéndose la boca con la mano. Michael, susurró, como si decir su nombre pudiera de alguna manera devolverlo a la versión de él en la que creía. Pero esa versión se había ido. O quizás nunca había existido realmente. Me puse de pie. No bruscamente, no dramáticamente. Solo deliberadamente. Me voy, dije. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Tengo una reunión con mi abogado esta tarde, continué. Estaremos presentando la queja formalmente. La cabeza de Michael se levantó de golpe. Sara, no, dijo, acercándose a mí. Solo espera. Podemos resolver esto. Me detuve, mi mano apoyada ligeramente en el respaldo de la silla. Durante 5 años, dije, sin alzar la voz. Resolviste las cosas exactamente como querías. Él se encogió. Esta es la parte donde las consecuencias alcanzan. Mi madre se puso de pie rápidamente, casi tirando su silla. Por favor, dijo, su voz temblorosa. Es tu hermano. La palabra flotó en el aire entre nosotros. Hermano. Sonaba diferente ahora. La miré, no con frialdad, no con dureza, solo con honestidad. Los hermanos no hacen esto, dije. Ella negó con la cabeza, las lágrimas brotando libremente ahora. La gente comete errores. Un error, dije, tal vez 2. Dejé que el silencio llenara el espacio después de eso. No 5 años, terminé. Mi padre se acercó entonces, más cerca de lo que había estado en mucho tiempo. No lo sabía, dijo en voz baja. Lo miré a los ojos. Lo sé, respondí. Y lo decía en serio. Ese era el problema. Debería haberlo sabido, añadió, su voz áspera. Debería haber preguntado. Debería haber revisado. Sí, dije. Sin ira. Solo acuerdo. Michael soltó un aliento agudo. La frustración desbordándose de nuevo. Así que eso es todo, espetó. Vas a salir, arruinarlo todo y luego irte como si estuvieras por encima de ello. Recogí mi bolso. No estoy por encima de ello, dije. Simplemente ya no soy parte de ello. Caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía más ligero de lo que esperaba. No porque esto fuera fácil, sino porque había terminado. La espera, la observación, el constante equilibrio entre lo que sabía y lo que les dejaba creer. Terminado. ¿Sí? La voz de mi padre me detuvo justo antes de llegar a la puerta. No me di la vuelta de inmediato. ¿Lo sabía?, preguntó. Tu abuelo. ¿Sabía que Michael estaba tomando dinero? Cerré los ojos por un breve momento, recordando esa conversación en la mesa del comedor. La tranquila certeza en la voz de mi abuelo. Sí, dije. Me volví entonces, encontrando su mirada por última vez. Le dio 3 años para que se detuviera, añadí. Nunca lo hizo. Mi padre bajó la mirada, el peso de eso asentándose en él. Trató de decírmelo, murmuró.
Lo hizo, dije. Y luego más suave. Simplemente no escuchaste. Salí de la habitación sin decir otra palabra. Detrás de mí, las voces comenzaron a alzarse de nuevo. Mi madre llorando, mi tía exigiendo explicaciones, Michael discutiendo, negando, aferrándose a algo. No me detuve. Las siguientes 48 horas se desarrollaron exactamente como esperaba porque esto no fue impulsivo. Fue planeado. El lunes por la mañana, me senté frente a mi abogado, Robert Miller, en una oficina tranquila, mucho menos dramática que Sterling y Hall, pero mucho más efectiva. Él hojeó la documentación página tras página, su expresión se agudizaba con cada una. Esto es exhaustivo, dijo finalmente. Muy exhaustivo. He tenido tiempo, respondí. Él asintió. ¿Lo presentaremos hoy? Lo hicimos. El martes por la tarde, 2 investigadores del Departamento de Aplicación de la Ley de Hawái habían llamado a la puerta de Michael. Yo no estaba allí, pero no necesitaba estarlo. Él me llamó esa noche. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Me están tratando como a un criminal, dijo de inmediato, su voz tensa por el pánico. Lo eres, dije con calma. Hubo una pausa. Lo devolveré, dijo rápidamente. Todo. Sacaré un préstamo. Venderé mi coche. Lo que sea necesario. Solo llámalos. Diles que es un malentendido. Así no es como funciona, respondí. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, dije. Y así fue. Para el miércoles, la historia había comenzado a circular. No en los titulares, todavía no, pero en las redes que importaban. Los administradores de propiedades hablan, los inversores hablan, las empresas prestan atención cuando los números no cuadran. El nombre de Michael comenzó a aparecer en conversaciones de las que nunca antes había formado parte. Ninguna de ellas buena. Para el viernes, había sido puesto en licencia administrativa de su empresa. A la semana siguiente, fue despedido. Silenciosamente, eficientemente, como todo lo demás en el mundo que él creía entender. Mi madre llamó 3 veces antes de que yo contestara. Por favor, dijo cuando finalmente descolgué. Su voz sonaba más pequeña de lo que jamás la había oído. Se está desmoronando. Es tu hermano. Me recosté en mi silla, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana de mi apartamento. Él tomó decisiones, dije. Lo arreglaremos, insistió. Te devolveremos el dinero. Mi padre y yo, tenemos ahorros, cuentas de jubilación. No es suficiente, dije suavemente. Silencio. Y aunque lo fuera, continué. No cambiaría nada. Estás destruyendo a esta familia, susurró. Cerré los ojos brevemente. No, dije. Simplemente ya no la estoy protegiendo. Mi padre vino a verme el sábado siguiente. Parecía más viejo. No en años, en peso. Me equivoqué, dijo tan pronto como abrí la puerta. Sin preámbulos, sin defensa, solo eso. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Nos sentamos uno frente al otro en silencio por un rato. Lo elegí a él, dijo finalmente, una y otra vez. Lo veo ahora. No lo interrumpí. Pensé que lo estaba apoyando, continuó, animándolo, pero estaba ignorando todo lo demás. ¿A mí? Dije en voz baja. Él asintió. ¿A ti? Asintió. Miró hacia arriba, luego encontrando mis ojos con algo que no había visto allí antes. Ni orgullo, ni expectativa, reconocimiento. No sé cómo arreglar esto, dijo. Lo consideré. ¿No lo sabes? Respondí. La verdad simple y sin suavizar. Meses después, Michael aceptó un acuerdo de culpabilidad. Cargos reducidos, libertad condicional, restitución, un antecedente permanente que lo seguiría mucho más tiempo que el dinero. Su carrera en bienes raíces había terminado. Su reputación se había ido. No hablamos mucho ahora.
Mis padres y yo intercambiamos llamadas ocasionales, a veces en vacaciones. Con cuidado, educados, diferentes. Hace unas semanas, mi padre me envió una carta, escrita a mano, sin expectativas, solo reconocimiento. Me dijo que había revisado mis registros, mi servicio, mis ascensos, las propiedades. Dijo que estaba orgulloso. La guardo en un cajón. No he respondido. No porque esté enfadada, sino porque ya no lo necesito. Construí algo real. No ruidosamente, no para aprobación, sino con disciplina, con paciencia, con claridad. Y al final, eso fue suficiente.